Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos. Soy Susana Paredes y, bueno, desde el equipo de ORH lo primero es que esperamos que estéis todos bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo tener un equipo de oro, el secreto de una buena combinación de roles. Vamos a contestar a algunas preguntas como por qué unos funcionan y otros no, y sobre todo por qué, si hay talento en cada persona del equipo, juntos puede que no lleguen a fluir. También abordará nuestra experta en profundidad cómo es la combinación de 9 roles que marcan el comportamiento de los equipos y, sobre todo, también muy importante, los resultados de ese equipo. Veremos también a lo largo del webinar la metodología Belbin y cómo podemos conocer los roles dominantes. Y, bueno, todas las organizaciones quieren tener esa foto de equipo para poder desde potenciar el talento, las capacidades y, sobre todo, también muy importante, la comunicación dentro del equipo. No quiero extenderme mucho más. De nuevo, gracias a todos los asistentes. Os recuerdo que a lo largo de la presentación os podéis ir haciendo todas las cuestiones en el apartado de preguntas y que al final vamos a, como siempre, contestar. Para hablar de todo esto, tenemos la suerte de contar esta tarde con Yolanda Romero. Ella es socia fundadora de Intalengy. Yolanda, ya te vemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte y de que hablemos de este tema tan importante como es cómo conseguir un equipo de oro. Sí, un bien preciado en cualquier caso, en cualquier compañía y más que nunca ahora, ¿no? En la coyuntura que tenemos. A mí me gustaría conectaros un poco con esta metodología, contándoos un poco qué hacemos en Intalengy. Somos una consultora orientada sobre todo a la evolución y al desarrollo de las personas, de los equipos y de las empresas, y para ello lo hacemos a través de 4 áreas fundamentales, toda la parte de management, wellness corporativo, creatividad y juego corporativo y storytelling. Y de estas 4 áreas lo que sacamos es soluciones integrales que tienen en cuenta pues todas esas diferentes variables para trabajar a esos 3 niveles, ¿no? Al nivel de persona, al nivel de equipo y a nivel de empresa, ¿no? Y para ello pues utilizamos muchas metodologías. Una de ellas es esta que nos ocupa, que es la de roles de Belbin, cuyo padre es Meredith Belbin y que os voy a contar a lo largo del webinar. A esas 2 preguntas que me contestaba, que ya preguntaba Susana y que realmente son las que un poco mueven, es decir, por qué unos equipos funcionan y otros no, y por qué, si hay talento en cada uno de esos miembros, luego el equipo no funciona, pues esa misma pregunta se hizo el doctor Meredith Belbin. Realizó una investigación durante 10 años en el Health Management College por todo su equipo y llegó a 3 conclusiones fundamentales. La primera fue que se pueden predecir roles y comportamientos de los miembros de los equipos, que no es el intelecto sino el comportamiento lo que realmente llega a conseguir el éxito del equipo, y que esos 9 roles que ahora os comentaré son los que también hay que gestionar. Esta investigación la hizo muy exhaustivamente con matemáticos y con pruebas científicas y psicométricas durante una década. Lo que realizó fue equipos que competían entre sí en simulaciones en las que tenían que tomar decisiones empresariales, ¿no? De tal manera que cada equipo funcionaba como una organización. A lo largo de todo el muestreo y a lo largo de toda la investigación se fueron viendo los resultados financieros de cada uno de los equipos, y de estos resultados fue que llegó a la conclusión de que muchos de esos equipos que tenían un alto intelecto y que se predecía o se suponía que iban a llegar con más facilidad al éxito y al resultado financiero,
financiero, pues no era así. Sin embargo, sí que otros equipos con una mayor diversidad y mayor eclecticismo en su comportamiento, en su conjunto de equipo, pues tenían mucho más éxito, ¿no? Conforme fueron avanzando en la investigación, pues fueron identificando esos patrones y esos patrones se convirtieron en esos 9 roles. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta con los roles y que hacía mucho hincapié en Meredith Belvin es que no es lo mismo un rol funcional, que estamos acostumbrados a hablar mucho y utilizar mucho la palabra rol, y un rol funcional es el job description, ¿no? El puesto que uno desempeña o el cargo que uno tiene en una organización, ¿no? Un manager, un director financiero o un técnico, ¿no? Especialista en algún área de la organización, ¿no? Y el rol de equipo es, como decía Meredith Belvin, y así lo definió, una tendencia a comportarnos y a contribuir para relacionarnos de una manera pues, más eficaz dentro de un equipo. Es decir, ¿qué podemos ofrecer nosotros al equipo a nivel de fortalezas para que ese equipo sea de alto rendimiento? Es decir, cómo ofrecemos, digamos, nuestra mejor versión, ¿no? También es importante comentar aquí que efectivamente al ser 9 roles, pues si cada persona tuviera un rol, pues tendríamos que tener 9 personas siempre en el equipo. Entonces, no es así. Cada persona puede desempeñar más de un rol. Normalmente, los roles dominantes pueden ir de 1 a 4, generalmente. Hay 2 muy fuertes y otros 2 que le siguen, que suelen ser roles en los que nos podemos mover, es decir, que de alguna manera también nos sentimos cómodos y también están muy presentes en nuestro comportamiento laboral, ¿no? Y otra cosa importante que es sobre los roles es que no son ni buenos ni malos, es decir, etiquetamos de alguna manera porque hay que medir. Una de las cosas que a mí más me gusta de esta metodología es que tenemos una foto individual y una foto de equipo sobre la que se puede trabajar y evolucionar desde un punto A un punto B. Pero los roles no son buenos ni malos y todos tienen sus luces y sus sombras. Todos tienen unas fortalezas que veremos ahora y unas debilidades permitidas e incluso también tienen debilidades no permitidas, que es el lado oscuro, llamémoslo así, de cada uno de los roles y que en momentos como los que vivimos ahora, en momentos críticos, en los momentos en que estamos al límite, en los que se pone mucho a prueba pues nuestra resistencia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de trabajo en circunstancias muy hostiles, es cuando afloran tanto las fortalezas como esos lados oscuros de cada uno de los roles. Si veis los roles, la primera división que vamos a hacer para empezar a conocerlos bien, es en 3 áreas sociales. Veis que tenemos a un investigador de recursos, que es ese teléfono, tenemos a un coordinador, que es que lleva la batuta, a un cohesionador, que ya veremos cómo se ocupa de las personas, y esta parte social, pues le da mucha importancia y mucho énfasis a la comunicación, a esa comunicación que sea efectiva, a compartir conocimiento, a realizar conexiones con los demás, con las demás personas para sincronizarnos bien, ¿no? Como equipo. Les importan mucho las personas y les preocupan las relaciones, así que están más orientados en quién tiene que hacer algo, quiénes son las personas que tienen que participar, dónde están esas personas que tienen que participar y cómo se encuentran, ¿vale? ¿Cómo están? Estas son las preocupaciones también de los sociales dentro de esta parte laboral. Luego tenemos la parte de los mentales, ¿no? Son personas como el cerebro, que veremos que como veis que es una bombilla, pues es muy creativo. Tenemos al monitor evaluador, que es un ojo, es decir, es una persona, como veréis, observadora. Y el especialista, que es una persona que sabe mucho de un área, de un tema, de una especialidad, ¿vale? Estas personas que son mentales y reflexivas están muy centrados en la resolución de problemas. Consideran todas esas posibles alternativas y vías de solución, considerando todas las implicaciones, considerando todos los riesgos, viendo qué cosa puede fallar y qué hay que tener en cuenta, ¿vale? El tercer grupo sería el grupo de acción, que están, como veis,
muy centrados en los procesos y en las tareas. Ahí tenemos al implementador, que son ese mecanismo de ruedas, tenemos al finalizador con esa llave inglesa, que es el que pone las guindas en las tartas, ya lo veremos, y el impulsor. Y el impulsor es la persona que, aunque tiene un icono un poquito inquietante, que es el látigo, es una persona también fundamental para que un equipo llegue a resultados, ¿vale? Estas personas que son de acción están muy orientadas al hacer, ¿vale? Al cómo hay que hacerlo y para cuándo hay que hacerlo. Así que tenemos así 3 áreas: personas sociales que se preocupan por las relaciones y los individuos, personas mentales que se ocupan del qué hay que hacer y personas de acción que se preocupan por el cómo hay que hacerlo y para cuándo hay que hacerlo, ¿no? Si tuviéramos un equipo bien equilibrado con estas cosas, con todas estas piezas, pues podríamos emprender cualquier tipo de proyecto y llevarlo a su finalización sin ningún tipo de problema. Pero cada rol también, como decía, pues tiene sus matices. Vamos a ir desgranando cada uno. Tenemos aquí el rol de cerebro, que como veis pertenece al grupo de los mentales. Y bueno, su área fundamental de contribución es su creatividad. Es una persona creativa, imaginativa, es una persona que le encanta divagar para buscar soluciones alternativas, qué podemos hacer para llegar y si hacemos esto, ¿por qué no hacemos lo otro? Esas son las típicas encendedores que tiene este perfil, ¿no? Su debilidad permitida es que, como es muy creativo, pues también es algo pues, disperso, en el sentido de que se absorbe mucho en su realidad, se absorbe mucho en algunas de sus ideas y en sus pensamientos, y a veces pues está más preocupado de eso que de cómo comunicarlas o de cómo justificar también cómo beneficia a los demás. Él piensa en esa idea y se centra mucho en ella, ¿no? Como os decía, esta es una debilidad permitida. Puede tener debilidades no permitidas, como sentir que esa idea es suya y solo suya, es decir, que pueden tener propiedad, un sentido de la propiedad de esa idea, pero es un perfil muy, muy valioso, y en los tiempos que corren, como veis ahí, en una crisis, pues son un perfil divergente, es un perfil que nos puede sacar de momentos en los que no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos estimular a este cerebro? Pues, ¿qué hacer? Pues darles tiempo y espacio para la creatividad, ¿vale? Y hay veces que con el cortoplacismo empresarial no siempre se lo damos. Hay que escuchar sus ideas y animarlos a que las expliquen, ¿vale? Y darles ese tiempo, ¿no? No criticarlas inmediatamente. ¿Qué no hacer? Imponerle demasiadas restricciones, es decir, necesitan esa parte de espacio, necesitan un tiempo de pensamiento, y sobre todo, si se lo hemos dado, pues no ser demasiado críticos y permitir que puedan explorar un poco más, ¿no? A esto, como veremos, luego le puede ayudar el monitor evaluador. La crisis del COVID, por ejemplo, que tenemos actualmente, nos puede ayudar, pues eso, a buscar diferentes formas de avanzar y de desbloquear la situación, ¿no? Siempre va a tener en la cabeza, como decía, qué otra cosa podemos hacer para salir de esta situación y para buscar alternativas. Pueden ser personas muy ingeniosas y, de hecho, yo creo que incluso en las redes hemos visto muchos cerebros por ahí, ¿no? Dando ideas y dando soluciones. Si vamos al monitor evaluador, es mental. Un poco sería hace contrapunto a este cerebro que tiene una gran proliferación de ideas, y el monitor evaluador es una persona muy perspicaz, muy estratega, percibe y le gusta y siempre está mirando qué opciones hay y qué riesgos pueden suceder en los diferentes escenarios. Juzga con bastante exactitud, suele ser muy objetivo y no le gusta, en este caso, que las emociones entren en juego. Su debilidad permitida es que carece, bueno, pues no tiene el carisma inspirador que pueden tener otros roles, y puede ser percibido como alguien crítico, ¿no? Como alguien que siempre está con un pero. De alguna manera podemos identificar al monitor evaluador con esa persona que hace buenas preguntas y pone en tesituras de contestación a otros para dar respuesta, porque es ahí donde empieza a vislumbrar si hay carencias en esas soluciones o en esas ideas que se están planteando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estimular a este monitor evaluador?
pues invitarles sobre todo a que evalúen todas las ideas de fondo, pueden evaluar ideas, pueden evaluar durante el proyecto que estamos haciendo o el proceso que se está diseñando, cómo va el proceso. Es decir, es un perfil que puede estar a lo largo de todo un proyecto y le gusta tener ese espacio para expresar sus preocupaciones. ¿Qué tendríamos que hacer también nosotros? Pues demostrarle que no tomamos decisiones apresuradas y que valoramos esa carpeta de riesgos que él siempre tiene debajo, ¿no? ¿Qué no deberíamos hacer? Pues intentar influir con un optimismo no fundamentado, ¿vale? Es decir, que metamos connotaciones emocionales y que no tengamos datos de alguna manera y sobre todo presionarles para que hagan juicios rápidos. Estas personas les encantan, seguro que ya estáis pensando en alguno, hacer unos benchmarking estupendísimos y les encanta ponerlo todo en un Excel para tener un buen cuadro de mando sobre el que tomar decisiones, ¿no? Es una persona valiosísima a la hora de tomar decisiones empresariales, ¿no? Es fundamental para los momentos como los que nos encontramos tener un monitor evaluador porque todas esas alternativas que nos va a poner en la mesa el cerebro necesitamos que nos ayuden a orientarnos a cuál es la más adecuada y con la tranquilidad de que va a tener casi todo en mente y que no se le va a escapar casi nada a este monitor evaluador. Tenemos a un coordinador que a veces lo confundimos con el rol de un manager, con el rol funcional de un manager, cosa que no debería ser. Es el rol coordinador, puede tenerlo cualquier persona del equipo. Y su nivel de contribución fundamental es que son personas muy seguras de sí mismas, con un criterio también muy bueno, identifican muy bien el talento y además saben darle ese espacio al talento para que haga la tarea que mejor sabe hacer. Aclara metas y delega muy bien, es decir, delega de manera que la persona tenga claro cuál es el objetivo, cuál es el entregable, qué tiempo tiene y coordinarse o coordinarlo con el resto de los miembros del equipo, ¿no? Tiene una visión panorámica en este aspecto también muy, muy valorable. ¿Debilidad permitida? Bueno, pues se le puede percibir como, bueno, manipuladora en el sentido de que le gusta dirigir de alguna manera, ¿no? Porque tiene esa visión del bosque y no solo del árbol, ¿no? Se descarga mucho a veces, puede descargarse mucho de trabajo personal y, bueno, pues se le puede permitir a veces porque realmente la gestión, que hace mucho de gestión, pues lleva bastante tiempo, ¿no? Sí que es verdad que puede tener alguna debilidad también, igual que todos los demás, no permitida, de tal manera que se apropie un poco de el trabajo que hacen o de los méritos que hacen los demás. Esa sería la parte oscura y que no siempre aparece, ¿no? Estas partes de no permitidas no siempre aparecen en todos los roles. ¿Qué hacer para estimular a un coordinador? Darles la oportunidad de sacar lo mejor de los demás, es decir, que organicen, que les den la oportunidad de organizar y de planificar, que se aseguren o asegurarnos de que sus ideas se llevan adelante porque son muy buenos hilando a todo el equipo. ¿Y qué no hacer? Pues quitarles autoridad, ni con agendas ocultas, ni delante del equipo para provocar conflictos personales de alguna manera. En crisis como la que tenemos actualmente, es una persona que nos ayuda mucho y nos da serenidad también para qué tenemos que hacer, cómo vamos a organizarnos y cómo vamos a sincronizar al equipo. Es el que da los golpes, es el director de orquesta ideal para unos momentos como los que nos encontramos, ¿no? Tenemos aquí también al implementador. Si nosotros tuviéramos estos perfiles, estos roles que tenemos que he comentado hasta ahora, pero no tuviéramos un implementador, a lo mejor no avanzábamos en el equipo. Es decir, el implementador está dentro del área de acción y es una persona que pone en marcha todas las ideas que al final que ha propuesto el cerebro, que ha filtrado el monitor evaluador y que el implementador las hace realidad de alguna manera. Son capaces de poner en marcha y de estructurar muy bien cómo hacer las cosas. Son prácticos, son muy eficientes, son diligentes, muy metódicos y les gusta hacer las cosas bien hechas. Su debilidad permitida, por lo tanto, es que a veces para esto necesita tiempo y puede ser lento a la hora de responder a otras posibilidades. Es decir, él pone en marcha la rueda y una vez que la rueda está en marcha, quizá lo difícil sea virar, ¿no? Es decir, cuando hay mucho implementador y nadie está viendo si lo que estamos haciendo va en la dirección adecuada, pues
y no viramos a tiempo es donde pueden surgir problemas, ¿no? ¿Qué hacer para incentivar al implementador? Pues asignarles responsabilidades de organizar las cosas, les encanta estructurar y son felices con ellos y delegan de forma muy precisa y muy concreta, ¿vale? Tienen muy claras las tareas, las acciones y las comunicaciones que hay que hacer para que la cosa empiece a funcionar. ¿Qué no hacer? Utilizarlos para probar ideas vagas, es decir, necesitan concreción y nada de ambigüedad. ¿Vale? Todo lo que a ellos les parezca ambiguo, etéreo o no bien atado les produce bastante frustración y sobre todo inseguridad e incertidumbre. En crisis como la actual pone en marcha las ideas, lleva las cosas a la acción y da forma a los proyectos de una manera muy precisa y muy concreta. El implementador y el que vamos a ver también dentro de poco, que es el finalista, son perfiles también muy buenos para los nuevos protocolos. Hay que poner protocolos en marcha, protocolos que están bien definidos, muy precisos y que hay que hacerlos muy bien, ¿no? Entonces ahí el implementador también puede ser un perfil muy bueno para que las cosas se hagan bien. El investigador de recursos es también un perfil social, es un rol social y es el entusiasta y el extrovertido del grupo. Es muy comunicativo, es una persona, es el networker del grupo. Busca oportunidades, se mueve muy bien y desarrolla muchos contactos. Además, es capaz, tiene muy buen ojo para ver oportunidades de negocio, conexiones donde aparentemente no las hay. Son muy buenos detectando este punto de vista. Y además hacen que el equipo tenga una conexión hacia el exterior, fuera, muy buena. Eso significa que hace que el equipo no sea tan endogámico, es decir, que siempre esté conectado desde con un ojo puesto también en el entorno, ¿no? Hacia afuera. Su debilidad permitida es que a veces es demasiado entusiasta y demasiado optimista y a veces, pues, si la cosa se tuerce y puede perder el interés y ese entusiasmo inicial, ¿no? De alguna manera son personas que son arrolladoras y que pueden ser algo intensas. Eso su debilidad no permitida es que pueda defraudar a las personas o que pueda ser demasiado agotadora para el resto del equipo, ¿no? ¿Qué hacer para entusiasmarles? Pues permitirles que se entusiasmen, permitirles que tengan fuerza, que tiren también del grupo en este caso y que debatan con otras personas cuando hay pues, nuevas posibilidades en marcha. Tienen que debatirlas y profundizarlas y por eso también puede hacer un buen tándem, ya lo veremos, con el cerebro, ¿no? Para momentos como el que tenemos, que necesitamos ideas, ¿no? ¿Qué no hacer? Pues pedirles demasiados detalles, sobre todo al principio, porque son personas exploradoras y para llegar al detalle necesitan más tiempo, más investigación y ayuda de otros roles que les ayuden a aterrizar bien las cosas, ¿no? En la crisis del COVID, pues es una persona busca oportunidades, busca alternativas y personas que nos pueden sacar también de un momento complejo. Lo intenta todo para dar soluciones, por eso son buenos, muy buenos ahora si estamos en un momento de bloqueo. El impulsor. El impulsor es un rol, en un primer momento, aparentemente, y no es así, porque es un rol, como hemos dicho, ni bueno ni malo, pero aparentemente a veces impopular, ¿vale? Es una persona muy retadora, es muy dinámico, es el que le gusta poner las fechas, el que le gusta cumplir las fechas y los deadlines. ¿Vale? Tiene muchísima iniciativa, muchísimo coraje, es una persona con alta determinación, con lo cual para momentos de resistencia y de resiliencia también es fundamental. Es una persona que tira del equipo, lo vamos a conseguir, no pasa nada, pero también exige mucho y exige que se cumplan los plazos. Una debilidad permitida puede ser que, bueno, pues como es una persona muy directa, que no brusca siempre, pero sí directa, puede ser una persona propensa a provocar y a personas que se puedan ofender y por lo tanto puede haber conflictos dentro de este equipo, ¿no? ¿Qué hacer para fomentar a este impulsor? Pues mantener un enfoque pues, bastante realista, orientado a objetivos, ¿vale? Con mira en fases y en fechas concretas, hablar de lo que se puede lograr y cuándo se podría lograr. ¿Y qué no hacer? Pues lanzar ataques personales en los argumentos que realice o salirse del tema, ¿no? Salirte del tema cuando él está enfocándolo a que cuándo lo vamos a tener o cuándo lo vamos a hacer, ¿no? El impulsor
es una persona que aguanta muchísimo la presión. Tiene a veces esa parte de debilidad no permitida que piensa que los demás deberían aguantar la misma presión y no es así. Entonces, bueno, como en una crisis como esta necesitamos gente y se está demostrando que necesita resistencia, en este caso es resistencia para la presión, él es muy incansable y nos puede ayudar mucho a lograr metas en tiempos que parecían imposibles. Es decir, que fijaos que hay muchas organizaciones que ahora mismo en muy pocos días se han puesto a hacer cosas que no habían hecho a lo mejor en un año, ¿vale? Sobre todo con el tema del teletrabajo o de la parte más digital, ¿no? Por lo tanto, ahí ha habido seguramente impulsores detrás que han dicho podemos hacerlo. El cohesionador es también un pegamento, es fundamental. Es un social que efectivamente hace de cohesionador, pegamento dentro del equipo, es muy perceptivo, muy empático con los demás, escucha muy bien y por eso gusta en el equipo. Es una persona a la que sin darnos cuenta le contamos nuestras penas, ¿no? La debilidad permitida es que a veces, porque le gusta escuchar, porque es empático, pues evita el conflicto, ¿vale? Evita la confrontación. Y esto en algunos casos hace que no afronte, debilidad no permitida, situaciones complejas que hay que afrontar, ¿vale? ¿Qué hacer para fomentar a un cohesionador y que se sienta a gusto? Aprovechar esa capacidad para apoyar a los demás, es decir, darle hueco a la parte emocional dentro de las organizaciones. Es real, existe, somos personas y por lo tanto parece que es un rol, no es una función. Aunque ahora ya por ejemplo hay organizaciones que hay funciones, el director de la felicidad podría ser una persona empática, ¿no? Que se ocupe y que se preocupe de estas cosas, ¿no? Es decir, estas son cosas que van surgiendo, pero dentro de un equipo de 3 personas, de 5 personas, de 7 personas, debemos encontrar a alguien quien es ese que hace ese rol de cohesionador de pegamento que siempre existe y que es el que puede ayudarnos a que las emociones estén presentes. Por lo tanto, es eso, ¿qué hacer? Dejarles espacio, que las emociones estén y aprovechar esa oportunidad para el beneficio del equipo. ¿Qué no hacer? Subestimarlos y además pensar que como son escuchadores, serenos, van a estar de acuerdo con todo y sobre todo tampoco a obligarles a tomar decisiones solos. Son personas que necesitan el consenso. Les gusta el clima, que el clima esté bien, les gusta que haya armonía, ¿vale? Dentro del equipo. Así es como trabajan bien, si no, son personas que se estresan muchísimo. En una crisis como la que tenemos actualmente son personas que transmiten calma, seguridad, empatía, son sobre todo con los que más lo necesiten y ven que están pasando un mal trago. Se preocupa por algo más que él mismo, es una persona realmente querida generalmente dentro del equipo. Y tenemos al implementador, al finalista, que hay una errata ahí, es el finalista, es la última persona de acción. El finalista es el que pone las guindas a las tartas, es concienzudo, es muy meticuloso y es muy impaciente, busca los errores, es decir, es la típica persona que detecta dónde está el error, pule y perfecciona hasta el final. Como debilidad permitida es que se preocupa excesivamente por los niveles de calidad. Por lo tanto, es una persona que va a tener altos estándares de calidad, pero sabemos que cuando buscamos a la perfección, pues la perfección es el enemigo de lo bueno, ¿no? Y que muchas veces nos impide avanzar. Y a veces es reacio a delegar, porque nadie va a hacerlo mejor que él. Y este es un cuello de botella importante que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, cuidar también su debilidad no permitida, que es un comportamiento obsesivo y parar de alguna manera el avance del equipo, porque seguramente si tiene que ver además con estándares de calidad, tenga que dar el último vistazo, ¿no? ¿Qué hacer para estimularle? Pues clarificarle las prioridades, porque muchas veces dedica demasiado tiempo por su rol a determinadas cosas, no sabe cuándo acabar el cuadro y necesita que alguien ayude también a establecer prioridades. Darles tiempo suficiente para completar el trabajo por lo menos bien hecho, ¿vale? Que él sienta que está bien hecho. ¿Qué no hacer? Sobrecargarles de trabajo, porque como van a intentar hacerlo todo al máximo nivel,
se va a eternizar y va a tener jornadas de estas de 12 horas o de 15 horas. Y esto, pues a lo largo del tiempo va a procurar pues bastantes conflictos consigo mismo por un tema de cansancio y de síndrome del quemado, y también con el equipo, con los demás, porque puede ser un cuello de botella. Entonces, no tampoco desestimar su ansiedad por esto de hacer las cosas bien y ponerle plazos irrealistas, ¿no? Esto es lo que debíamos evitar. En una crisis como la actual, nos va a ayudar a que todo salga como debe salir, ¿vale? Que los protocolos estén bien, igual que el implementador, y que va a afinar todo lo necesario para que no se nos escape absolutamente nada. Y el especialista, el último, que veréis que bueno, es un poco diferente, porque esta persona lo que hace es ser muy bueno en algo, es decir, algo en su campo. Los demás pueden tener altos niveles de conocimiento sobre un área, pero no son los expertos. Esta es una persona que aporta unos conocimientos y siempre está investigando y profundizando cada vez más, y también en aquellas áreas que se conecten con su campo. Su debilidad permitida es que, bueno, pues no sabe de todo, es decir, es muy técnico y podemos ir a él cuando necesitemos no fallar en un dato sobre algo. ¿Y qué hacer para estimularle? Pues demostrar que valoras esa contribución, involucrarlos en investigaciones que les encanta, y ¿qué no hacer? Descuidar o subestimar pues, su área de especialización, no darle la importancia que él considera que tiene y permitir que se aíslen, porque son personas que les encanta y a lo mejor en un momento como el actual están encantados de seguir profundizando y de no tener tanto contacto social, ¿no? Por lo tanto, tienen ese peligro. En una crisis como la que tenemos ahora, pues pone a nuestra disposición un arsenal de conocimientos, va a investigar, va a indagar para hacer lo posible por darnos la información más útil, ¿vale? Os he traído un ejemplo que obviamente no ha pasado, o sea, no ha hecho, no es que hiciera los test de Belvin, pero sí que, bueno, yo debido a, bueno, si habéis leído su biografía y demás, pues es un perfil que podemos ver que destaca en roles, ¿no? En determinados roles. Era un cerebro, una persona con una gran capacidad creativa de ideación y de ver cosas que los demás no ven. En su biografía él dice, y también en su discurso, famoso discurso, sigue hambriento, sigue insensato, como un concepto dentro del cerebro que a veces es poco ortodoxo, ¿vale? Un buen investigador de recursos, fomenta muchísimo el cara a cara, la conexión, el trabajo en equipo y la cooperación como un elemento fundamental para tener una visión completa de lo que estamos haciendo. Un impulsor incansable, esto es lo que hacía su personalidad también muy difícil, distorsiona la realidad, decía, había tareas, encargaba a sus equipos cosas que a lo mejor por tarea pues tardaban 3 y 4 meses y les ponía retos realmente de imposibles, ¿no? de estas fechas límite imposibles, como hacerlo en un mes. Y este tipo de impulsor también es quizá tirando un poquito al lado oscuro y que hace más difícil a este tipo de perfiles. Y un finalizador también le encantaba la perfección y la belleza, y por eso ha tenido tanto éxito y son tan bonitos todos los productos que han salido de la casa de Apple, sobre todo con su batuta, ¿no? Exige la perfección. Él es muy perfeccionista y exige la perfección. Como por lo tanto podemos ver que pueden ser perfiles muy excepcionales, pero también muy difíciles de gestionar, ¿vale? Dentro de un equipo, ¿vale? O sea que, por ejemplo, tenemos aquí los roles contrarios, y aquí es donde, por ejemplo, podemos ver cómo algunos entran en contraposición, pero que lo que tenemos que hacer trabajando con los equipos es que sean complementarios y no contrarios, ¿no? Ahí tenemos al investigador de recursos, si veis, al teléfono que justo enfrente está el finalizador. El investigador de recursos que divaga, explora y busca, y el finalizador que le gusta todo muy concreto. Por lo tanto, si a uno le gusta
la concreción y el otro le habla de una manera mucho más ambigua y sin detalle, pueden surgir problemas de comunicación. Si cada uno, sin embargo, se ocupa de lo que hace muy bien, está en su rol y se complementan, es decir, yo hago bien mi parte, ahora tú puedes decir cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos perfeccionar y aterrizar, pues cada uno se sentirá bastante cómodo en el rol que le ha tocado y bastante enganchado y complementado. Si veis, por ejemplo, el impulsor, también tenéis ahí enfrente al cohesionador. El impulsor que mira fechas, que mira límites, que empuja y presiona, y el cohesionador que mira a las personas, es decir, y cómo está el clima con toda esta presión, ¿no? A veces. Es interesante provocar aquí siempre conversaciones entre el impulsor y el cohesionador, porque al final, como el cohesionador es bastante empático, es capaz de enlazar también conectar con el impulsor y llegar a acuerdos que puedan mejorar también el clima, ¿no? El cerebro y el implementador, ¿no? Que es justo también enfrente, pues uno tiene la idea y el otro dice, bueno, ¿y cómo la llevamos a cabo también? Un poco parecido al investigador de recursos y al finalizador, ¿no? Que también son social y de acción, ¿no? Ellos lo que necesitan también es eso, complementarse. El cerebro no es capaz de aterrizar tan rápidamente, pero el implementador, junto con la ayuda del monitor evaluador que le tenemos ahí fuera, puede favorecer y facilitar esa comunicación para aterrizar bien esas ideas con el implementador. Por último, el coordinador y el especialista, ves que lo tenéis ahí, el de la batuta y justo enfrente, pues el coordinador tiene una visión totalmente amplia del equipo y una visión panorámica, y el especialista es todo lo contrario, tiene una visión muy concreta. Por lo tanto, también pueden ser muy complementarios para dar información al coordinador muy profunda y muy concreta de lo que necesite, y el coordinador darle información y emitir algún tipo de feedback que ayude a que el especialista mejore también comunicación con el resto del equipo. Como veis, el monitor evaluador está fuera porque realmente es capaz de hacer ese rol con todos los equipos, es decir, con todas las tareas o acciones que tengan que hacer los diferentes equipos, ¿no? Puede evaluar ideas, puede evaluar un proceso, un procedimiento, o puede evaluar una idea de negocio que diga el investigador de recursos, ¿no? Esto que veis aquí ahora, el estilo y cultura de función de roles, es que nosotros podemos de alguna manera llegar también a hablar de cultura, es decir, cuántos roles tenemos de acción, cuántos roles tenemos sociales, cuántos roles tenemos mentales, cuál realmente es el estilo y hacia dónde se decanta nuestra organización, ¿no? Ahí tenéis, ¿ves? Características positivas y características negativas de cada uno de esos tipos de cultura que hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de coordinadores de algo muy social, coordinador y cohesionador, si vamos a la parte buena, pues va a desarrollar mucho los recursos humanos, va a desarrollar mucho la parte humana de la organización, pero tenemos que tener cuidado con no irnos hacia un club de campo, ¿vale? En que seamos improductivos, ¿vale? Ahí hay que buscar el equilibrio y ese otro equilibrio nos lo dan los otros roles. Si por otro lado tenemos una empresa muy innovadora, es decir, que hay muchísimos cerebros y muchísimos investigadores de recursos, pues fenomenal para la expansión, para la transformación, para el cambio, para las ideas nuevas. Pero cuidado con ser anárquicos y dar respuestas prematuras y sobre todo no solidificar esto que estamos creando. Abrir demasiado sin cerrar, ¿no? Ser demasiado divergente y nada convergente. En la parte del finalista y del implementador, pues ahí tenemos un foco en la consolidación y equilibrio, una empresa sólida con procesos internos, pero algunas veces se nos va la mano hacia la burocracia congelada, ¿vale? Que es decir, una cultura muy movilista en la que cuesta mucho que las cosas cambien, ¿no? Viren de alguna manera. Y por último, los monitores evaluadores y los impulsores, que tienen gran criterio, son críticos y tienen mucha determinación. Ahí vemos que pueden ser pues, muy productivos, muy competitivos, pero también puede irnos a algo poco humano, digámoslo de alguna manera, ¿no? Con mucho conflicto y con mucha hostilidad donde es difícil trabajar, ¿vale? Donde a lo mejor se consiguen muchas cosas, pero es duro y áspero estar.
Para saber esto, es decir, cómo podemos nosotros identificar nuestros roles. Hombre, la observación, como he hecho yo con Jobs, ¿no? Puede ser una de ellas, pero sí que es cierto que yo puedo identificar un rol, pero no decía los 2 o 3 roles que tenemos determinantes, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes tipos de test. Podemos hacer un test individual en el que hay una autopercepción, cómo me veo yo y cómo me ven también los observadores, mínimo unos 6 observadores para que un test salga bien. Y cuando yo hago este test a un equipo natural, por ejemplo, pues tengo también ese test de equipo, es decir, tengo una foto que me dice cómo son los miembros y cuáles son sus roles determinantes, dónde son sus preferencias y cómo se mueven bien, lo que no les gusta para nada y cómo se combinan y cuál es esa combinación de roles perfecta, esa que buscamos del equipo de oro, si está equilibrado o no. También hay un test de persona puesto, es decir, yo puedo pensar en, bueno, yo quiero crear un equipo nuevo o quiero seleccionar a alguien para un determinado puesto y yo puedo contestar ese test como contestaría la persona ideal para ese puesto. Entonces, identifico esos roles y puedo luego buscar internamente en la empresa o fuera este tipo de rol, ¿no? o de roles, esa combinación con la que el puesto o la persona que vaya a desempeñar ese puesto se sienta más cómoda, ¿no? Y por lo tanto, la cultura corporativa, cuando la hacemos a gran escala o en diferentes equipos, podemos ver cuánto de estos tipos de roles hay, ¿no? en diferentes áreas o en la empresa por completo. Por lo tanto, podemos aplicarlo tanto a equipos naturales, a equipos de nueva creación, utilizando el coaching individual o de equipo para desarrollar esas carencias que muchas veces nos vamos a encontrar y que os voy a enseñar ahora, y planes de carrera o transformación cultural. Si veis ahí, es un ejemplo de los informes, veis que tenemos en la parte de abajo, pues persona 1, persona 2, tenemos los perfiles, los roles, cohesionador, cerebro, implementador, impulsor, investigador de recursos, monitor evaluador, especialista, finalista y cohesionador en la persona 1. Veis que hay una gran diferencia en esas 2 columnas. La primera es la autopercepción y la segunda es la de los observadores. Si vemos que en la primera persona hay una gran diferencia entre cómo se ve él y cómo le ven los demás, sobre todo como coordinador y como implementador, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que no tenemos una visión real de, por ejemplo, en este caso, 12 personas que nos han evaluado y que trabajan con nosotros. Algo está fallando, algo no están viendo que yo sí creo que tengo. Por lo tanto, hay un espacio de crecimiento importante. Si lo comparamos con la persona 2, es todo lo contrario. En la persona 2, que es cohesionador, impulsor, investigador de recursos, hay un gran alineamiento entre lo que yo veo de mí y lo que los demás ven de mí. Eso significa que eso va bien, es decir, me comporto y soy coherente y me ven así con lo que hago, y la exploración o el crecimiento puede ser pues bastante grande, porque no solamente si además soy tan certero y tan constante en este comportamiento, puedo trabajar muy bien en estos roles con otros equipos, ¿vale? Es importante que veamos aquí estas comparaciones para que entendáis bien dónde está la riqueza también de esta metodología, que es cómo jugamos con ese punto ciego que nosotros no vemos y que los demás sí ven, y que es importante. Si lo ven nuestros compañeros de trabajo, también lo ven los clientes. Por ejemplo, si veis en la persona 1, veis que he puesto un panel a la derecha, que son las debilidades asociadas. Veis que en el caso, por ejemplo, de impulsor o de investigador de recursos, ¿vale? Pues hay en la parte de debilidades asociadas una barra bastante más larga que, por ejemplo, la que hay como cohesionador. Eso significa que seguramente no solamente hay una debilidad permitida, sino también debilidades no permitidas. Es decir, ese lado oscuro que puede hacer que haya conflictos dentro del equipo y en la comunicación, ¿vale? Muchas veces en el propio lenguaje. Y si también observáis a esta persona en investigador de recursos, ella no se ve nada de investigador de recursos, sin embargo los demás le ven mucho, con lo cual esto es algo también muy bueno, porque puede ser que haya destrezas que tú no estás viendo de ti, que los demás sí ven. Esto es fantástico, es un punto muy bueno y que arroja muchísima belleza también y riqueza a la persona que recibe este feedback, ¿no? Si veis la diferencia entre la persona 1 y la persona 2,
las debilidades afines o asociadas, veis que tiene, en este caso la persona 2, tiene muy pocas debilidades permitidas o no permitidas, es decir, es una persona muy afinada en fortalezas, muy afinada en fortalezas con una minimización de su lado oscuro, digámoslo así, ¿vale? O sea que se puede ver muy claramente cómo trabajar y cómo evolucionarán los perfiles. Y llegamos casi ya a la recta final, la foto del equipo. ¿Está equilibrada o no? Si veis aquí, en los equipos, esta es la foto que saldría cuando le hago todos estos test al equipo, y vemos aquí el equipo 1 que tiene ciertas carencias, veis que están todas las personitas, esas siglas son los nombres de las personas, no tenemos a nadie de cerebro y no tenemos a nadie de impulsor. Puede ser que haya problemas para llegar a las fechas y a los plazos. Puede ser que tengamos problemas a la hora de tener ideas nuevas cuando estamos en bloqueo y algo no funciona, y puede ser que no tengamos una visión endogámica de nosotros y no veamos qué es lo que se está cociendo fuera porque no tenemos un investigador tampoco de recursos, ¿no? Es un equipo muy orientado a la acción también, ves que tiene mucho peso ahí y puede ser que les lleve tiempo avanzar o terminar a tiempo los proyectos, puesto que se genera mucho debate entre los finalistas, porque todos querrán dar su última finalización al proyecto, ¿no? O a la tarea. En el caso del equipo 2, por ejemplo, pues tenemos un equipo muy desequilibrado, tenemos un equipo totalmente orientado al hacer, nada al pensar y muy poco al social. Quiere decirse que o bien es un equipo que tendremos que ver y analizar que pues están muy orientados simplemente a la ejecución y no hace falta nada más, pero no es un equipo rico, no es un equipo que pueda funcionar solo. Es un equipo que seguramente fuera tenga otros roles que le estén ayudando para finalizar o simplemente tengamos que ver cómo redimensionar ese equipo o incluir a personas que hagan de otros roles, ¿no? De alguna manera, al no tener nada en la parte mental, cuando tenemos situaciones como la que tenemos ahora, ¿cómo viramos si no tenemos nuevas ideas, nuevas alternativas para hacerlo, ¿no? Y por último, os he puesto un ejemplo de cómo podría ser un proyecto de innovación, ¿no? Cómo serían los pesos. Veis que hay exploración y generación de ideas, ahí son muy buenos el cerebro y el investigador de recursos, siempre apoyado por el resto del coordinador, el cohesionador y el impulsor para que no se duerman ahí en los laureles pensando cosas. Iremos luego al filtrado, que eso lo hace el observador, el monitor evaluador y el especialista. Y luego vamos al desarrollo y planificación, y ahí donde son fuertes el implementador y el finalista. Siempre ahí van a estar ya también apoyando pues, el cerebro también. ¿Por qué? Porque es posible que surjan problemas y cómo resolvemos este problema, y ahí puede estar el cerebro dando sus opiniones, el impulsor para que no se vaya en plazo y el coordinador para gestionarlo todo. Veis que el cohesionador está en todo el proyecto. En todo el proyecto tiene que estar el cohesionador para limar asperezas. Si veis en la implantación y venta, ahí tiene mucho que decir también el implementador, el finalista y, por supuesto, el impulsor y la venta, el investigador de recursos, ¿vale? Porque recordemos que un producto de innovación lo es cuando el cliente lo compra, cuando hay pago, ¿no? Es decir, que hay que hacerlo y hay que venderlo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo un proyecto, si queremos realizar un proyecto nuevo de innovación o de nuevo producto o servicio, y tenemos que diseñar un equipo donde podrían estar esta parte de pesos. Y con esto yo quiero acabar dándoos un poco, invitándoos a construir equipos de oro, redescubrir el equipo que tenéis actualmente, que diseñéis desde cero equipos de alto rendimiento de una manera pues, sencilla y que evolucionéis, porque al final el lenguaje de los 9 roles les da una forma de comunicación nueva, un lenguaje nuevo muy orientado al comportamiento y no tanto a la persona, y por lo tanto hiere menos las sensibilidades y se generan conversaciones muy interesantes dentro de los equipos y que ayudan a desbloquear muchísimas situaciones. Y como decía Meredith Belvin, pues nadie es perfecto, pero un equipo puede llegar a serlo o a casi serlo, cosa que siempre es difícil, pero ahí estamos y podemos lograrlo utilizando metodologías que son muy buenas, muy interesantes y ya muy probadas. Así que espero que os haya parecido inspirador e interesante y cuando menos pues os haya dado ideas.
Pues muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que han llegado comentarios muy buenos de toda la charla. Vamos con algunas de las preguntas que también nos han llegado. La primera de ellas es, una vez que tengamos los resultados del test, ¿cuál sería un poco la hoja de ruta para diseñar las acciones para conseguir ese equipo de alto rendimiento? Una vez que tengamos ya los informes, ¿cómo podemos diseñar? Sí, esa hoja de ruta, ¿no? Esos planes de acción para lograr el equipo de alto rendimiento. Vale, si es un equipo actual, ¿vale? Si es un equipo, o sea, si es un equipo natural ya existente, pues con esos informes y con el informe y con la foto de equipo, lo que hacemos es tener diferentes sesiones de trabajo con ellos. ¿Para qué? Primero, para que reconozcan, esto es un ejercicio también de reconocimiento de cuál es mi fortaleza y también la de los demás. ¿Para qué? Para darles espacio. Es decir, para que me den espacio a mí en lo que soy bueno y para darle espacio a los demás. Y también para ver cuál es el equilibrio del equipo y cómo jugar. Todos tienen que compartir ese lenguaje. Sí que bien es cierto que aquí es importante en estas sesiones contar con el beneplácito de todos para compartir esa información y es ahí donde se avanza bastante. La hoja de ruta es, después de los informes, generar una serie de sesiones de trabajo, y sobre todo también, si es un equipo natural, si tienen proyectos abiertos, cómo trabajar con esos proyectos, es decir, implementarlos con los proyectos que actualmente estén trabajando. Si fuera en el caso de un equipo nuevo, es casi mucho más fácil, porque en un equipo nuevo, si es un proyecto, por ejemplo, de innovación o yo qué sé, es un proyecto de creación de un proceso, pues tendremos que ver ¿qué perfiles son los más importantes, los primeros que queremos ¿cómo se dice? Seleccionar los primeros que queremos y que se introduzcan en el equipo y luego ir incorporando aquellos perfiles que van a ser importantes más importantes que van a tener mucha relevancia dentro del proyecto, ¿no? Para que todo, digamos, tenga un alineamiento. En los proyectos equipos que son desde cero, lo normal es que seleccionemos primero al coordinador y al cerebro. ¿Por qué? Porque sobre todo si es un proyecto nuevo vamos a necesitar a un buen cerebro y también a la persona coordinadora que en un primer momento va a hacer de conexión con el resto de perfiles. Recordemos mucho lo que os he dicho antes, el coordinador muchas veces se confunde con el que tiene que liderar y eso parece el rol funcional del manager y no siempre el manager tiene este rol y esto es un tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas veces que coincida el rol del coordinador con el rol del que va a ser como el manager o líder de ese proyecto. Que hoy por hoy los equipos como pueden ser líquidos, es decir, los hago y los deshago, pues es eso, que puedo ser manager de ese proyecto y líder de ese proyecto y no serlo de otro. Y es ahí la riqueza donde también lo podemos hacer. La hoja de ruta es esa, informes y sesiones de trabajo cuando el equipo es natural y primero informes y ver cuáles son los posibles seleccionados para diseñar un equipo nuevo, ¿no? Para tenerlo en cuenta y sobre todo teniendo muy claro qué tipo de proyecto vamos a iniciar para dar importancia al diferente rol. Espero haber contestado. Seguro que sí. ¿Cómo puede, otra de las dudas es cómo puede afectar la situación actual a los diferentes roles y cómo influye el teletrabajo en esos roles? Vale, generalmente te habla una investigadora de recursos cerebro, echamos de menos vernos con la gente, por ejemplo, al investigador de recursos. Echamos de menos mucho el contacto social, es verdad que lo podemos tener de muchas formas, pero necesitamos esa vía de energía que hay con los demás. Eso, por ejemplo, al investigador de recursos. A un impulsor, por ejemplo, pues se va a escudar en poner fechas, en establecer deadlines y límites para que el equipo tenga las cosas en su tiempo. Los implementadores se van a enfocar en hacer. La verdad es que en una atención límite como la que tenemos ahora, generalmente van a salir las fortalezas. Sí que es verdad que pueden salir en momentos críticos una conversación, gestionar la crisis que ha habido interna, emocional, incluso de falta de EPIs, por ejemplo, en los equipos actualmente, o ahora la desescalada, pues ha generado dificultades de comunicación también. Es decir, que cada equipo, cada rol tiene unas dificultades concretas de comunicación que tiene que solventar. Pero generalmente
las situaciones que tenemos ahora, los que suelen sacarnos un poco o pueden calmar la situación y que tenemos que tener en cuenta que todas las personas que tenemos en el equipo hayan tenido contacto, es el cohesionador. El cohesionador va a estar calmado, va a estar pensando en los demás, y eso, cuando están las personas aisladas, para mí, por ejemplo, es un perfil muy interesante que parece que no es importante, pero es muy clave para estos momentos. Por ejemplo. Precisamente, Yolanda, nos preguntan varias personas cómo pueden gestionar, calmar o apaciguar un poco el estrés del rol que tiene ahora mismo con esta situación el cohesionador. Vale. El cohesionador está ahora a tope intentando calmar a los demás. Primero, general, tiene que calmarse a sí mismo. La debilidad que tiene ahora mismo el cohesionador es que puede ser que, como evita, que no le gusta el conflicto, algunas veces se sienta también él pues muy aislado, muy presionado. ¿Cómo podemos calmarle? Facilitándole a él también un cohesionador. Es decir, facilitándole a alguien que le escuche, facilitándole o aportándole qué ayudas necesitas, qué te puede aportar la organización para apoyarte en tu labor. Por ejemplo, yo tengo clientes que lo que están haciendo es han generado una pequeñas intranet o pequeñas comunidades gestionadas por una persona empática, es decir, una persona cohesionadora, para dar cabida a X personas, 10 personas, cada persona tiene a 10 personas, y de alguna manera para no sobrecargar tanto al propio cohesionador. Pero el propio cohesionador necesita a alguien que le ayude y que también sepa que la organización está pendiente de él. Y luego otras habilidades u otras destrezas u otras herramientas que puede utilizar son la meditación, es decir, que él mismo se sienta fuerte para poder ayudar a los demás. Como es un rol, los roles suelen ser, hay una parte natural importante, también se puede trabajar, y en función de cuál es tu labor, también a lo largo del tiempo también cambia, pero al cohesionador le gusta este trabajo. Lo que pasa es que agota mucho, entonces necesita desestrés. Entonces, algo de deporte también le va a venir muy bien para desestresar esa parte, pero siempre alguien de la organización que se ocupe de que esta persona esté bien para que pueda ayudar a los demás. Como experta, Yolanda, ¿cómo consideras que se van modificando los roles con el paso del tiempo, es decir, con la experiencia que van adquiriendo las personas y también con la formación? ¿Cómo se va modificando esa foto? Vale, con el tiempo, pues mira, te voy a contar mi caso. De hecho, yo me hago los roles de Belvin cada 2-3 años, y cuando yo ahora, pues de hace 7 años ya que soy emprendedora, tengo mi propio negocio, y sí noté un cambio de las tareas de cuando mi rol de Belvin era gerente y tenía equipos muy orientados también a la venta y también al diseño de acciones, pero estaba dentro de una organización y por tanto tenía otro tipo de recursos, entonces podría estar más dedicada a otras cosas. Y aquí pues me han reforzado, por ejemplo, se me ha reforzado mucho el rol de impulsor. Es decir, sí que varía en función de las necesidades y del tiempo que estés dedicando a esa función. Si yo soy investigadora de recursos y cerebro, pero durante mucho tiempo no lo estoy practicando y me estoy orientando más, yo qué sé, a la estructura, que puedo también, por ejemplo, entrenarla y ser muy buena en ella, se me va a modificar. Nunca se van a reducir tanto si son mis roles dominantes, si son naturales, ¿vale? De forma natural, pero sí se pueden reducir. Y con la formación, bueno, hay cosas que se pueden trabajar muy, muy bien para desarrollar y potenciar. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, soy 0 monitor evaluador, no voy a ser nunca un buen monitor evaluador. Y esto os lo digo sinceramente. Yo necesitaría alguien, claro, necesitaré siempre a alguien que sea un monitor evaluador. ¿Qué es lo que es inteligente? Buscar un monitor evaluador. Si no lo tengo en el equipo, porque no puedo tenerlo en el equipo y no lo hay, busquemos un monitor evaluador fuera del equipo que haga esas veces, como si fuera un mentor, como si fuera un consultor externo, aunque sea dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que puedo moverme en unos tramos de roles, que son 3-4 roles, y trabajarlos, pero el rol opuesto a mí, el que está a la antípoda, ese es difícil de entrenar. Es decir, si yo no quiero y no tengo dotes
para ser, no me gustan las personas, imagínate, yo me gusta ser un científico y no me gustan las personas, difícil voy a ser un cohesionador alguna vez. Es decir, hay que entender la naturaleza también de esto, ¿no? Y adaptarnos también a eso. No hay personas no hay roles malos, sino personas mal ubicadas con roles desubicados, ¿no? De alguna manera. Otra de las dudas que nos han preguntado es cómo podemos, por decirlo así, con qué criterios se pueden agrupar los distintos roles en grupos o en equipos de trabajo que sean más pequeños, que sean inferiores a 9 personas. Sí, de hecho pueden ser perfectamente. De hecho, Belbin lo que dice es que los equipos ideales están entre 3 y 6 personas. Más de 6, 7 personas son grupos y es más difícil y además se establecen otro tipo de dinámicas. Entonces, lo que tiene que existir es que en grupos de 3, 4 o 5 personas, generalmente cada persona tenga 2, 3 roles que estén funcionando. ¿Qué hay que cuidar también? Que no haya demasiados de un mismo rol. Si yo soy cerebro y tengo otros 2 cerebros, somos 5, y hay 3 cerebros de primeras y otros 2 que uno es implementador y el otro es impulsor y no hay nadie finalista, pues seguramente no terminemos bien proyectos, haya problemas también de avance porque están bloqueando. Hay una cosa que no he comentado y me viene muy bien esta pregunta para comentar, es que como nosotros tenemos varios roles, nosotros podemos ceder en roles. Esto tiene que ver con la evolución y con el trabajo, tanto individual y con el equipo. Es decir, si somos 3 cerebros y veo que estamos enquistados, yo seguramente, me pasa a mí, yo tengo de mi tercer rol es el impulsor. Si yo tengo de tercer rol el impulsor, hay un momento determinado que digo, venga, vale, nos está ganando el otro equipo por la mano o vamos retrasados con esto. Venga, centrémonos y yo cedo mi rol de cerebro y me pongo en mi rol de impulsor. Pero claro, eso exige conciencia y madurez respecto a esto, es decir, quito ego y pongo el bien del equipo, y por eso es de alto rendimiento, el que evolucionemos, ¿vale? Hay veces que esto es difícil cuando estamos enquistados y por lo tanto necesitamos ayuda externa para ello. Hay otras veces que se puede desbloquear de forma más sencilla. Pues nos hemos quedado, Yolanda, sin tiempo. Darte de verdad muchísimas gracias por arrojar tanta luz sobre cómo podemos conseguir esos equipos que ahora mismo son más necesarios que nunca. Gracias a todos los asistentes, a la multitud de asistentes que nos han acompañado. Les recordamos que en los próximos días les vamos a hacer llegar todo el material del webinar y que bueno, se han quedado algunas dudas. Siempre comentamos que o bien por medio de ORH o podéis contactar con Intalengy directamente y estaremos encantados de ayudaros. Perfectamente, pues gracias Susana, gracias a todos y eso, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os haya podido quedar o ampliar información si lo necesitáis. Pues muchas gracias, cuidaros mucho y esperemos que podamos vernos todos ahí fuera dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego.